micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todos, espero que no estén muy cansados. Muchas gracias, Sofía, por tu presentación. Vamos entonces ahora voy a contarles un poco una experiencia, que la idea es más bien pues contarles un modelo que... ¿Listo? Entonces con esto para adelante, señalar, listo. Bueno, muchas gracias. Yo obviamente, pues como mencionaba Sofía, soy médico de la Universidad Nacional y he sido un apasionado por los últimos, digamos, los 5 años desde que he estado en el modelo británico de medicina familiar, de cómo poder compartir con mis colegas, no solamente colombianos y latinoamericanos, de este modelo que pues tiene algunos aspectos muy interesantes. Los retos globales en salud pues son variados. Desde los objetivos del milenio, de desarrollo del milenio, fijados por las Naciones Unidas más o menos a principios del 2000, se han generado una serie de objetivos y perspectivas para cómo desarrollar modelos más efectivos para la salud en general. 3 de los objetivos del milenio se dedican a salud y los demás están obviamente interconectados con salud también. Dentro de la salud global, obviamente existen algo muy relevante no solamente para los países en desarrollo, sino para los países desarrollados, es las enfermedades crónicas. Aproximadamente de las muertes anuales en todo el orbe, 36 millones de muertes de las 50 totales en el 2008 fueron atribuidas a enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas. Y 9 millones de estas muertes son de menores de 60 años. De ahí de todo este porcentaje, 80% son en los países en desarrollo. De ahí entonces la necesidad de afrontar pues este problema con una estrategia mucho más universal y efectiva. Ahorita Pedro estaba mencionando mucho lo que es obviamente la relevancia de lo que es la seguridad también dentro de la atención hospitalaria, pero también eso también se transfiere a la atención primaria y en los modelos integrados pues esto es muy relevante. Entonces, estos son, digámoslo así, a grandes rasgos, lo que son retos globales. Y desde hace muchos años, incluso desde la constitución de la declaración de la Organización Mundial de la Salud, siempre se ha pensado en un modelo global de atención. Han existido representantes muy importantes de la atención primaria, como ha sido Barbara Starfield en Johns Hopkins, y combinando un poco lo que ha sido pues la declaración de Alma-Ata y lo que decía Barbara Starfield, la importancia del desarrollo de la atención primaria y su relevancia en esas épocas y ahora más que nunca pues para todos nuestros países en Latinoamérica. Se mencionaban varios aspectos, que es por qué la atención primaria es tan fundamental. Decía ella en sus reportes y un poco también mezclado un poco con la declaración de Alma-Ata, de que la atención primaria, el desarrollo de la atención primaria y focalizarse en la atención primaria mejoraba los niveles de salud, ¿sí? La expectativa de vida es mucho mejor. Existen mejores resultados en salud, existe una mayor satisfacción de la atención en salud y en la población.
y además de eso, pues tiene un bajo costo generalizado de los costos de salud. Obviamente en esto influye mucho los medicamentos y el bajo uso de medicamentos es también muy relevante en los modelos de atención primaria y los modelos integrados. Y la relevancia de la continuidad. En esto, ahí es donde voy a entrar un poco más en lo que es el médico de familia y su rol. Uno de los íconos de la salud pública colombiana, el doctor Héctor Abad Gómez, mencionaba algo muy relevante sobre lo que es el rol del médico en general. Y no solamente el médico en general, sino todos los profesionales de la salud. Él decía que el médico tiene que ser un ser social, con una visión colectiva y general, necesitando ampliar sus horizontes, mirar en conjunto y visualizar colectivamente los problemas y salirse de la estrechez de su consultorio. Esto, pues, imagínense, esto fue hace casi 20 años. Uno de los íconos de la salud pública colombiana. Y es también un poco el papel del médico líder, ¿sí? Del médico líder y también obviamente de otros profesionales en la salud, y es un liderazgo compartido en el cual cada uno tiene su experticia y puede colaborar en un equipo multidisciplinario. Volviendo un poco más ahora sí a lo que es el Instituto Nacional de Salud británico, el NHS, ¿sí? Voy a dar un poco una breve mirada a lo que fueron sus inicios. ¿Cuál es el papel relevante de los médicos de familia y la atención primaria en este sistema? También un poco lo que fue que ha sido pues la nueva reforma, incluso como lo comentaba ahorita Pedro sobre el problema de los hospitales en Mid Staffordshire, que generó un reporte y ha sido un alimentador de esta reforma, y que es exactamente, como se dice, es una reforma de salud y una reforma social. Dentro de todo esto, también dentro de los cambios que han habido, están lo que se llaman los grupos de comisionamiento clínico, y esto es básicamente o los CCG o Clinical Commissioning Group. Esto es un cambio focalizando ahora el manejo de los recursos y la atención que quede en manos de los médicos de familia en el Reino Unido. Ha sido todo esto una transformación, un reto, ha sido para muchos causa también de preocupación, pero yo pienso que uno de los casos relevantes dentro de la atención primaria en el Reino Unido es que los médicos de familia tienen un rol muy importante y son respetados y tienen una credibilidad bastante alta. De hecho, dentro de la aceptación y el nivel de satisfacción dentro de los médicos de familia tiene aproximadamente un 84% de satisfacción dentro de los pacientes. El Sistema Nacional de Salud británico, pues a grosso modo, ¿sí? Se vino pues como formando de más o menos del 1919 hasta su incepción, hasta su creación oficial en 1945. Los médicos de familia pues han sido un poco lo que fue, lo que es en muchos de nuestros países, era el médico general, y fue creciendo poco a poco. Inicialmente, como les digo, más o menos desde 1845 se empezó a gestar el Colegio Británico de Medicina Familiar, el Royal College of General Practitioners, y hasta su fundación en 1952. De ahí entonces que, por ejemplo, el Colegio de Médicos Internos es muchísimo más antiguo, es como de 1780 y algo más o menos. Entonces, es uno de los más jóvenes, pero realmente es uno de los… Perdón, ¿qué pasó aquí? Me salí. Perdón. Es uno de los más jóvenes,
pero igual ha sido un eje, es la espina dorsal realmente del NHS. Para darles unos datos aproximados, más o menos en el 1908 se hizo un estudio generalizado de que aproximadamente se hicieron 300 millones de consultas en la atención primaria, de los cuales 62% han sido manejados por los médicos de familia. El resto tiene mucho, obviamente, que las enfermeras, otros profesionales como los auxiliares de salud, ¿sí? Y de todo el NHS, la atención primaria toma casi el 80% de los contactos en el NHS, y específicamente la medicina familiar más o menos maneja el 51%. Eso pues a grosso modo de lo que es un poco lo que es el NHS. Aproximadamente hay unos 40.000 médicos de familia. Eso representa casi 1.200 a 1.200 pacientes o usuarios de servicio por médico de familia. Y ya les había comentado que el sistema o la nueva reforma incluye que ahora los médicos de familia van a manejar casi el 80% del presupuesto del NHS. Esta fue una decisión pues que ha sido controvertida, pero sin embargo la decisión fue tomada básicamente porque se vio que el médico de familia estaba en la mejor posición de manejar los recursos del paciente. Como veremos más adelante, esto ha sido una reforma controversial en el sentido de que los médicos de familia son proveedores también y también manejan los recursos, ¿sí? O sea, son los prestadores y proveedores también. Entonces esto ha generado pues una serie de áreas de oportunidad, digámoslo así, para muchos, y también controversias. Como les decía hace poco, de 200 millones de consultas más o menos en el 2008, se hicieron 9.3 millones de remisiones a la atención secundaria, más haciendo como una especie de resumen de 19 de cada 20 consultas en general practice o en medicina familiar son manejadas en la atención primaria. O sea, ya se pueden dar cuenta pues de lo interesante que puede esto ser para la experiencia del paciente y la costo efectividad. Donald Berwick, que obviamente ya lo había mencionado ahorita Pedro, ¿sí? Él ha sido un amante, le encanta el NHS, y esto ha sido por pues, una de sus experiencias y el análisis que ha hecho del sistema. Cuando se celebraban los 60 años del NHS, en el 2000, bueno, ya les decía, en 1945, en 1948, en el 2008, recientemente se celebraron los 60 años. Él dio varios puntos, que fueron 8 puntos, 8 sugerencias que le hacía. Y entonces él decía, la primera, poner el paciente al centro absoluto del sistema de salud. Tercero, fortalecer los sistemas locales de atención primarias, sistemas comunitarios de atención como un todo. Y cuarto, que es lo que yo pues quería resaltar, para ayudar en el punto anterior, reinvertir en la medicina familiar y en la atención primaria. Y la medicina familiar, no los hospitales, como la joya de la corona del NHS. Esta declaración pues le costó bastante. Sin embargo, de hecho, como mencionaba ahorita Pedro, en el reporte Francis se mencionaba, el gobierno británico ha seleccionado a Don Berwick para que sea el representante máximo de lo que es la no tolerancia en la seguridad del paciente. Interesante saber también que esto que pasó en el Mid Staffordshire Hospital era obviamente en el nivel secundario y terciario. Sin embargo, a eso ha tenido obviamente unas consecuencias generales, pero yo considero que en atención primaria se sigue trabajando ahí, se sigue
se sigue fortaleciendo el rol del médico de familia y definitivamente es la espina dorsal, como decía él, la joya en la corona del NHS. Esto es un reporte de la Organización Económica de la Cooperación y el Desarrollo, que no sé, obviamente si ustedes habrán dado cuenta, Colombia acaba de ingresar a él la semana pasada o esta semana. Y este es un análisis de diferentes sistemas de atención primaria, entonces ahí ustedes pueden darse cuenta un poco las comparaciones de lo que es la atención primaria en estos 7 países de la OCDE y cómo en inversión, digamos que en resumidas cuentas el Reino Unido y Holanda están básicamente en los mejores lugares, con un rango de inversión bastante bajo, mientras que los indicadores para los Estados Unidos y básicamente para Estados Unidos y también Canadá pues son pues menores, ¿no? Esto es básicamente para atención primaria únicamente. Obviamente los pacientes en el Reino Unido son bastante, tienen un poder muy grande y son bastante exigentes, pero la atención en los pacientes es un foco mucho más, se ha hecho un foco más relevante, se ha dado mucho más importancia al rol del paciente. El rol del médico de familia en la atención primaria. El médico de familia inicialmente se veía como el gatekeeper, o sea, el que hacía el filtro para que los pacientes fueran o no a la atención primaria. Podría hacerse que podría tener una característica de remisor. Sin embargo, el rol más bien es como un navegador, ¿sí? El que le permite al paciente navegar por el sistema a través de los centros ambulatorios de medicina familiar, que son los GP surgeries. Otra vez, como le estaba mencionando, más o menos son 1.000 a 1.200 pacientes por cada GP aproximado, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo aquí con uno de los colegas de allá también, el doctor Steven Libich, que está aquí, de Bolton, todo y su equipo. Y está integrado con un equipo de trabajo interdisciplinario, ¿sí? Está el médico de familia, están dependiendo de la estructura de cada GP surgery, pero en esencia puede tener una enfermera de la práctica, está un equipo interdisciplinario con fisioterapeutas, terapistas ocupacionales o terapistas del lenguaje. También están esos centros dependiendo también de la práctica, no solamente pueden estar en el centro, pero son en colaboración con el equipo comunitario. Y la idea, como también vamos a notar en la conferencia de mañana, es cómo trabajan los médicos de familia con los, o sea, el trabajo interdisciplinario. Esto es desplazar un poco lo que es el trabajo en la atención secundaria, incluso terciaria, desplazarlo un poco a la comunidad, y son modelos interdisciplinarios en los que el médico de familia juega un rol articulador, un rol navegador, ¿sí? Y obviamente eso tiene una mucho mejor experiencia del paciente, en el que el paciente pues no tiene que estar exactamente en el hospital, que se puede manejar en la comunidad y costo eficientemente también tiene una relevancia. Esto, hay una serie de modelos de diversa índole. Como les voy a notar más adelante, se ha generado pues en los próximos 3 años el NHS, y especialmente el NHS tiene que ahorrar más o menos 20.000 millones de libras. Eso fue lo que le dejaron a los médicos de familia, y por ende pues tienen que mejorar la productividad. Se han generado una serie de modelos innovadores, por ejemplo el modelo de hospital en casa, el modelo de los médicos en ambulancia. Ahí también el modelo muy interesante que presentaba Steve con el modelo en Bolton, que es un modelo fantástico de prevención. Ya entrando un poco más en lo que son las fortalezas de la medicina familiar británica y por qué es tan relevante.
Yo diría que de las fortalezas externas fue que desde 2904 los médicos de familia, en un contrato haciendo con el Departamento de Salud, generaron lo que eran los marcos de resultados de calidad o el Quality Outcome Framework. Eso fue generado por los GPs. Son aproximadamente 143 indicadores clínicos en los que el médico de familia tenía pago por resultados. En este momento en la reforma eso entra parte del NICE, el National Institute of Clinical Excellence, y se han refinado un poco más estos indicadores. Hay oportunidad también de ir, como decía Steve, y beyond QOF, más allá de ese QOF, e ir un poco más atrás en la prevención, que eso es un área que está, digámoslo así, por desarrollarse o madurarse más bien dentro del sistema británico. Desde la perspectiva de ahorrar más o menos 20.000 millones de libras, se ha generado también una nueva dinámica que es lo que se llama la calidad, innovación, productividad y prevención, que es los Quality Improvement, Productivity and Prevention, que es difícil porque dentro de ese aspecto que les mencionaba de ahorrar 20.000 millones de libras, esto ha sido iniciativas que tienen que generar los centros médicos ambulatorios, los GP surgeries, para tratar de ganar, para tratar de producir mejor, para tratar de empezar a prevenir y innovar. Entonces ahí pues el modelo que trae Bolton es fantástico porque ellos se dedican exactamente a eso. Lo otro es obviamente el poder que tienen los pacientes, ¿no? Los grupos de participación de pacientes pueden estar también, no solamente en los centros médicos, ¿sí? Pertenecen a la estructura de las guías médicas y tienen un poder de gestión, digamos así, los pacientes, cada vez más. Nunca como dicen allá los políticos allá en Inglaterra, que there is room for improvement, que sea en este sentido que siempre se puede mejorar, siempre pueden entrar más, y de hecho la idea es que esta reforma en Inglaterra está centrada en el paciente. Esto es, por ejemplo, una gráfica que les quería mostrar de cómo desde los 1904 con la introducción del QOF, en estos tres indicadores básicos de enfermedades crónicas, los índices de calidad por centro médico empezaron a mejorar, o sea, se dispararon hacia arriba. De hecho, pues estaban mejorando, pero esto fue el preámbulo del QOF, y ahora, como les mencionaba, y vamos a anotar en la conferencia de mañana, cómo ahora NICE toma también el QOF, es una fuente del New England Journal of Medicine. ¿Qué fortalezas internas tiene el sistema? El entrenamiento es más o menos de 3 a 5 años, ahorita es de 3 años y se está planeando para 4 y 3 años, ahorita hay pilotos de 4 años y se piensa que va a ser 5 años más. Hay algo muy relevante que tiene que ver mucho con lo que anotaba Pedro, y es la transparencia. Existe un sistema por el cual los médicos de familia se han organizado de tal forma que han sido casi un principio para otros colegios reales, otros colegios de medicina en el Reino Unido, y esto del proceso de evaluación anual de revalidación y licenciamiento. Aquí yo les voy a mostrar un poco cómo en el caso, nosotros tenemos una evaluación anual, y esta evaluación anual por ejemplo, lo que se llama el portafolio virtual. Entonces, ¿cómo me evalúo yo? Mi nombre que está ahí, ¿no? ¿Dónde está? Por ahí debe estar, hermano, ahorita. ¿Cómo me evalúan a mí anualmente? Entonces, yo me siento con un evaluador. Este evaluador analiza cómo me estoy desarrollando durante el año, y yo tengo que meter una serie de opiniones de colegas y también de pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí existe
lo que es la retroalimentación del paciente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me evalúa un paciente? Y esto lo tiene un paciente para analizar, por ejemplo, esto es una forma que le llega al paciente, puede ser impresa o puede ser online, yo no sé quién es el paciente, entonces el paciente va a mi consulta, analiza cómo estoy desarrollando mi yo, entonces por ejemplo preguntas aquí, ¿cómo se sintió? Usted está rellenando este cuestionario en nombre de quién, entonces aquí preguntan, ¿cómo puede describir mejor que su médico lo vio? Sí, entonces, o a qué fue donde el médico, y entonces aquí hay una serie de indicadores que realmente van a analizar todo, o sea, si el médico era, o sea, si era buena persona, si me escuchaba, entonces aquí lo calificaron malo, más o menos, satisfactorio, bueno o muy bueno, excelente. Entonces esto llega, un alimento que le llega a mi evaluador, yo no sé quién es el paciente y es una forma de regular pues esa transparencia. Entonces en este sentido pues se mantiene, como les decía, una forma interesante. Hay muchos métodos, este es uno de los métodos del Consejo Médico General, que ellos se encargan básicamente de analizar cómo es el paciente, de analizar cómo es cada médico, y este es un cuestionario, hay muchos cuestionarios, este es uno de ellos. Otro aspecto fundamental es el liderazgo médico compartido, y hay una academia que se dedica a eso, y esas son las academias. Esa fue una iniciativa que fue organizada empezó por las academias de medicina, y es el liderazgo médico compartido. Entonces se trata, se decía una colega de la medicina de evidencia, el 30% de la medicina de evidencia es manejo y eso es liderazgo. De ahí entonces el liderazgo médico compartido se centra básicamente en la experticia de cada uno. El liderazgo facilita la transparencia, mejora la calidad, y de hecho esta iniciativa del liderazgo médico compartido en el Reino Unido ahora está en todo el NHS, en todo el Sistema Nacional de Salud británico. Esta es la reforma básica, la reforma en el Reino Unido. Esto era lo que antes era, antes habían lo que eran las secretarías de salud, ahora hay 212 grupos de comisionamiento clínico, lo que les decía, antes eran los trusts, o sea, las secretarías de salud, pero ahora hay 212 organismos, cada uno está compuesto por médicos de familia, hay miembros del público general y también hay miembros de la atención hospitalaria, pero fundamentalmente son médicos de familia. ¿Cuáles son los nuevos retos en el Sistema Nacional de Salud británico? Pues hay muchísimos, obviamente la globalización de la salud y las metas globales del milenio de las Naciones Unidas y las restricciones económicas que existen. Esto ha generado pues obviamente el ahorro de los 20.000 millones en los próximos 3 años. Los pacientes ahora más activos y copartícipes de su propia salud, donde el médico de familia, como el paciente juega un papel mucho más fundamental, tiene mucho más derechos y su rol básicamente es centrada la atención en el paciente. El médico de familia, como les decía, al ejercer este nuevo rol de comisionista y proveedor y también de prestador de servicio, genera mucha controversia, pero yo pienso que se va a lograr un mejoramiento al centrar esto en los médicos de familia, es mi opinión personal. De hecho, alianzas también va a generar nuevos retos entre las alianzas con otros interesados, particularmente con servicios locales, con autoridades locales y entes privados, ¿sí? Y también es una integración con los índices en salud pública, porque los médicos de familia van a entrar más en contacto con la salud pública, la situación de las necesidades poblacionales, salud pública y la atención primaria en general. Entonces,
Esto es un modelo que se ha venido desarrollando y madurando. Inicialmente, desde anterior de que se formara, había una fragmentación. Y yo pienso que nosotros tenemos aquí una experiencia fundamental que está aquí muy cerca de nosotros. Cuando en Bogotá, Colombia, estaba la fragmentación del transporte, había los diferentes compañías de transporte querían pelear los pasajeros y era un caos completo, que esa era la fragmentación, que yo lo veía así. Y este modelo, que es ahora un modelo que tiene unas características muy interesantes de la triple meta, que es mejor, o sea, es costo efectivo, tiene una mejor experiencia del usuario. Obviamente hay problemas, pero es mucha mejor experiencia del usuario que la anteriormente, y tiene una continuidad y tiene un acceso universal. Entonces es un modelo muy nuestro, además que es incluso un modelo muy compartido entre Brasil y Colombia. Una experiencia brasileña, Matthew Harris y Heinz, ellos hicieron la colaboración que que nosotros les podemos prestar a otros países. En Brasil ellos usan mucho el sistema de gestores de salud comunitarios, y es el que lo usan mucho en Bolton también, pero es una experiencia que le han compartido los brasileños en el sur de Gales. Y obviamente pues la idea es mejorar la costo efectividad, y es un resultado de mejoramiento de la salud en un periodo de 15 años utilizando gestores de salud. Simplemente les quería mencionar que aquí también se hace, en Latinoamérica lo estamos haciendo, es simplemente ponerlo también en la salud. Muchas gracias.